tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Los primeros 3 tipos de reacciones de hipersensibilidad las consideran de orden humoral, es decir, están mediadas por anticuerpos, ¿ya? Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Las respuestas de tipo 4, denominadas también retardadas, están relacionadas a inmunidad celular, ¿ya? Entonces vamos a ir hablando una por una, describiéndolas básicamente. La respuesta de tipo 1 está asociada a mecanismos relacionados a anticuerpos de tipo IgE que llegan a producir individuos que desarrollan este tipo de respuesta. Y el mecanismo de daño o lesión tisular son mastocitos eosinófilos y los mediadores químicos que estos producen cuando se activan e inducen una reacción inflamatoria. Ya en este tipo de respuesta existe un antígeno que se denomina regularmente alérgeno, inductor de anticuerpos IgE, y que al ligarse al anticuerpo IgE que está unido al receptor para inmunoglobulina E o al FCE receptor en el mastocito, pues induce la degranulación de estos y una respuesta inflamatoria. Existe una gran variedad de agentes que se denominan, que son alérgenos potenciales, ¿ya? Generalmente de origen exógeno. Están en alimentos, están en estructuras, por ejemplo, en algunos insectos, ¿no? En sustancias que están en el medio ambiente, en vegetales. Entonces, estos al entrar en contacto con las mucosas a nivel de tracto respiratorio, a nivel de piel, a nivel de sistema digestivo, pues van a generar, ya van a ser captados por células dendríticas o células presentadoras de antígeno, van a ser presentados a los linfocitos T y estos bajo la mediación de interleucina 4 y 13 inducen al linfocito B a producir anticuerpos de tipo IgE frente a estas sustancias denominadas alérgenas. Esto no es lo regular con los antígenos que recibimos del exterior, porque lo regular es si nos sensibilizamos, llegamos a producir IgG, ¿no es cierto? Pero los alérgenos, estas sustancias, inducen la producción de IgE, ¿ya? Las células presentadoras de antígenos, como vemos en el gráfico, reconocen, captan o endocitan estos agentes, presentan a los linfocitos Th2 y estos pues generan o inducen a los linfocitos B a producir IgE con un perfil de citocinas, por eso son Th2, citocinas interleucina 4, 5 y 13, ¿ya? La IgE puede ejercer funciones de receptor en el linfocito B o encontrarse también en forma solubles, liberarse al medio externo, ¿ya? El receptor para inmunoglobulina E, que es de alta afinidad, FC receptor de tipo 1, está ubicado regularmente este receptor en membranas de eosinófilos, basófilos y mastocitos, y contienen complejos que inducen o que estimulan al inmunoreceptor, ¿ya? Y bueno, cuando se liga la inmunoglobulina E a este receptor FC, ya pues induce o estimula a la célula a liberar las granulaciones que contienen componentes que activan la reacción inflamatoria, ya como vemos acá en este gráfico, ¿no? La unión del alérgeno a la inmunoglobulina E, cuando ésta está acoplada a un receptor de alta afinidad en la membrana de basófilos, de células de mastocitos o de eosinófilos, pues induce la liberación de sus granulaciones, ¿no? Y estas granulaciones contienen mediadores inflamatorios preformados, ¿no? Que pueden activar, pues, las reacciones o las respuestas inflamatorias que mencionaremos en detalle un poquito más adelante, ¿no?
Algunos de estos mediadores inducen la síntesis de otras sustancias que se sintetizarán posterior a la liberación de estas granulaciones. Ya los eosinófilos, por ejemplo, liberan sustancias que son quimiotácticas y que atraen la migración de otras células, estimulando más la respuesta o el proceso inflamatorio. Entonces, la respuesta se da cuando ya hay sensibilización, como lo dije anteriormente, ya hay IgE preformada contra este alérgeno que al ingresar al individuo, puede ser por un alimento, puede ser por haber aspirado en el medio ambiente alguna sustancia, capta al anticuerpo IgE que está produciendo ese individuo que está sensibilizado y esta estimula en la célula, capta la IgE ligada al receptor para inmunoglobulina E y esta estimula pues la liberación de esas granulaciones, ¿no? Básicamente tenemos así, producimos IgE, esa IgE que es producida constantemente pues se liga al receptor para inmunoglobulina E en el mastocito y cuando entramos en contacto con el antígeno se liberan esas sustancias o esos mediadores inflamatorios preformados que tiene el mastocito. El receptor Fc para inmunoglobulina E es un complejo tetramérico, está conformado por una subunidad alfa que es responsable de la unión con el fragmento constante o el fragmento Fc de la inmunoglobulina E. La subunidad o la zona beta del receptor tiene dos subunidades denominadas gamma que contienen zonas moleculares donde se localizan los estimuladores del inmunoreceptor basados en tirosina. Al ligarse el receptor a la inmunoglobulina induce la activación celular y propicia para un cambio en la polaridad a nivel de la membrana, a nivel de las vesículas de los mastocitos, de los basófilos o de los eosinófilos. Y esto induce la liberación de estas sustancias preformadas, entre ellas histamina, serotonina y otros mediadores inflamatorios, ¿ya? Esta reacción es mediada por anticuerpos, las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1, netamente anticuerpos IgE, son los únicos que están involucrados. La hipersensibilidad inmediata, ¿ya? No involucra la activación del complemento para inducir la reacción inflamatoria, ¿ya? Y las células que están involucradas, lo hemos mencionado, basófilos, mastocitos, eosinófilos, ¿ya? El reclutamiento de eosinófilos a nivel de vías aéreas en los pacientes asmáticos, por ejemplo, que es una de las formas clínicas de este tipo de respuesta de hipersensibilidad, se da pues en cuestión de entre 6 horas y se desenvuelve o se puede llegar a complicar hasta en 24 horas, ¿no? Los eosinófilos migran hacia la mucosa, en el caso de la mucosa bronquial, ya del paciente asmático, y bueno, después de realizar la exposición controlada al alérgeno, transcurridas las 24 horas, migran hacia el fluido que recubre las vías aéreas, ¿no? Entonces van generando o induciendo la producción de moco, ya estimulando a las células de la superficie mucosa, que es lo que suele llegar a complicar, y las sustancias o los mediadores inflamatorios inducen broncoconstricción, que es los síntomas que se dan en estos pacientes asmáticos, ¿no? La reacción inmediata se presenta ya generando edema, vasodilatación, broncoconstricción, rinitis alérgica, asma alérgico, dermatitis atópica, contracción del músculo liso, ¿no? La unión del antígeno a dos moléculas de inmunoglobulina E induce a las células cebadas, a los mastocitos, a la liberación de las sustancias que contienen las granulaciones. Estos son histamina, serotonina, factor que estimula la quimiotaxis del eosinófilo, proteasas, heparina, y también hay mediadores denominados secundarios que son los que inducen la síntesis de bradiquidina, prostaglandinas, leucotrienos, factores que activan plaquetas y otras citocinas proinflamatorias, ¿ya? Este cuadrito, bueno, resume las sustancias que llegan a producir los eosinófilos, mediadores lipídicos como leucotrieno, prostaglandina, factor activador de plaquetas, peroxidasas, proteína básica mayor, neurotoxinas,
quimiosinas que inducen la quimiotaxis, como CCL5, 11 y 3, y citocinas proinflamatorias, podemos destacar la 2, 3, 4 y 5, que estimula más a los eosinófilos, 13, 8, ya entre las sustancias que produce el mastocito, mediadores preformados, ya lo mencionamos, histamina, serotonina, heparina, peroxidasas, y mediadores que se sintetizan, bueno, citocinas, quimiosinas, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, ¿no?, que están asociados a las respuestas inflamatorias. Ya entre las enfermedades, o sea, las reacciones de hipersensibilidad inmediata están asociadas a lo que comúnmente denominamos alergias, ya la atopía o alergia atópica que se presenta en determinadas zonas, en la piel, en mucosa, ¿no es cierto?, cuando entramos en contacto con alguna sustancia exterior o cuando consumimos algún alimento, ¿no? A veces entramos a un ambiente y empezamos a estornudar, se denomina rinitis alérgica. Esta rinitis alérgica puede ser estacional, se suele dar generalmente durante el otoño, cuando empieza a florecer la grama. Hay algunos individuos que desarrollan rinitis alérgica al polen de la grama, el asma, que también está asociado a los cambios estacionales, y está un cuadro grave, complicado, que es la anafilaxia o hipersensibilidad anafiláctica, que afecta a nivel sistémico y que puede, pues, llegar a cobrar la vida del individuo. Ya esta es la forma más exacerbada de esta reacción de hipersensibilidad inmediata. Decía, la anafilaxia es una forma extrema de hipersensibilidad, ya donde hay mediadores solubles producidos por mastocitos basófilos que llegan a causar restricción de vías aéreas, y esto induce asfixia y un colapso cardiovascular que desemboca en la muerte, ¿no? Entonces, en modelos murinos se ha demostrado que hay vías que desencadenan anafilaxia, la vía clásica, mediada por anticuerpos de tipo IgE, ya, factor activador de plaquetas, histamina, mastocito, y también una vía alterna mediada por IgG, que está en estudio. La reacción o la respuesta clásica requiere menor cantidad de antígeno o de alérgeno y de anticuerpos comparada con la vía alterna, ¿no? Existen inmunoglobulina G que previene anafilaxia, que va mediada por la IgE, ya realizando captura de antígenos antes de que ésta se una a la IgE, ya que es una forma de que se está estudiando, o bueno, que se ha estudiado por muchos años para modular la respuesta inmune. La IgE es la responsable de este tipo de respuesta. Sin embargo, si al individuo que es hipersensible, uno puede modular la respuesta inmune para que en lugar de producir IgE produzca IgG, podemos desensibilizarlo, ¿ya? Entonces se puede tratar con dosis pequeñas, muy pequeñas a lo largo de años, a estos individuos para desensibilizarlo y, bueno, modular la respuesta para que produzcan IgG y no IgE. Ya en ratones se ha demostrado que la gravedad de la reacción anafiláctica, pues, se va incrementando por la cantidad de óxido nítrico que se produce en esta respuesta por la óxido nítrico sintetasa, ¿ya? Y por la interleucina 4 y 3. Entonces, una forma de modular, pues, es reducir o disminuir las cantidades de estas citocinas, ¿no? ¿Ya? Y esa gravedad también disminuye por un incremento interno o endógeno de receptores beta-adrenérgicos y receptores del inmunoreceptor inhibidores de tirosina, ¿no? Entonces uno puede modular la respuesta con algunos tratamientos inmunomoduladores, ¿ya? Que pueden permitir incluso ocupar los receptores estimuladores en el paciente, que es lo que se usa, por ejemplo, en los tratamientos de asma. Ya hay tratamientos que, bueno, que tampoco no son tratamientos cortos, sino de muchos meses o años inclusive, para que el paciente, pues, pueda llegar a desensibilizarse. Ya cualquiera de las dos vías que hemos mencionado
confluyen en la relajación del músculo liso y la acción sobre el endotelio vascular, ¿no? La célula efectora en la vía alterna es el macrófago, ¿ya? Y la IgG es el anticuerpo responsable, y en la forma clásica de anafilaxia es la IgE. La identificación oportuna de los síntomas pues, permite un tratamiento inmediato. Generalmente se usa epinefrina. En el caso de las respuestas anafilácticas, mayormente los individuos que tienen este tipo de reacciones, pues ya están preaviso y constan ya o cargan siempre pues una dosis o un shot, se llama, de epinefrina en caso de tener una respuesta o un ataque anafiláctico por contacto con alguna sustancia que le induzca este tipo de respuesta, ¿ya? Existen, bueno, mecanismos inmunológicos en esta respuesta y mecanismos no inmunológicos, ¿ya? Entre los inmunológicos, bueno, venenos de insectos, como avispas, abejas, algunos alimentos mayormente asociados a frutos secos, la piña, por ejemplo, por mencionar algunos, las almendras, los cacahuates, están asociados al desarrollo de este tipo de reacciones. Medicamentos como algunos antibióticos betalactámicos, sustancias como látex, líquido seminal, inclusive, ya existen otros mecanismos ya no inmunológicos como el ejecutar ejercicio, cambios bruscos de temperatura, ya algunos medicamentos opioides que inducen este tipo de respuesta o de sensibilización, ¿no? Entonces, generalmente, ¿cuáles son los síntomas principales o los signos a nivel de piel? Prurito, ¿ya? Abones. Los abones son esas ronchas, ¿ya? Que se forman en la piel, ¿no es cierto? Que brotan en la piel, rojizas, blandas al tacto, angioedema, ¿ya? Se inflama a nivel de los labios, ¿no es cierto? A nivel de la mucosa ocular, ya a nivel de los pómulos, en el aparato, a nivel del sistema respiratorio, causar tos, estridor, sibilancia, que es común en los pacientes asmáticos, disnea, dificultad para respirar por la broncoconstricción. A nivel gastrointestinal, por ejemplo, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, vértigo a nivel cardiovascular, hipotensión, ¿no? Cefalea también es común en este tipo de cuadros cuando se presentan en los pacientes. Pruebas cutáneas, ¿ya? Son comunes que se utilizan para poder identificar la sensibilización, ¿ya? Se puede hacer una evaluación exponiendo a dosis ínfimas de manera intradérmica, dosis ínfimas del antígeno, ¿ya? Y verificar la formación de un eritema o abón en un tiempo que se dé menor a los 30 minutos, ¿no? En este tipo de condiciones o de situaciones, pues hay que ser muy precavido, porque muchas veces esa dosis ínfima de antígenos, si el paciente está demasiado sensibilizado, pues puede llegar a causar un shock anafiláctico, una respuesta anafiláctica. Entonces, regularmente este tipo de pruebas no se realizan en los laboratorios, sino en las consultas médicas, ¿no? Hacen los consultorios médicos, el inmunólogo, el alergólogo, el dermatólogo, pues están habilitados para poder realizar este tipo de pruebas, utilizando obviamente extractos moleculares de antígenos como pastos, avena, maíz, pelo de gato, de perro. Utilizan extracto de los ácaros, por ejemplo, que están en los ambientes, en los dormitorios. Estoy hablando de los insectitos que viven en nuestras almohadas o nuestros colchones, pues inducen este tipo de respuesta, ¿no? También entre las pruebas se puede hacer cuantificación de IgE, incluso IgE específica contra determinados alérgenos. Está la prueba de provocación nasal con alérgeno, ¿ya? Por mencionar algunas pruebas, ¿no? En el tratamiento, bueno, lo primero, evitar el alérgeno, es importante. Modular, ya lo mencioné hace un momento, la respuesta inmunitaria haciendo inmunoterapia.
Puede usarse el alérgeno bialingual o utilizar antileucotrienos, ya que son sustancias que inhiben los receptores del leucotrieno, por ejemplo, y que evitan que se genere una reacción inflamatoria, ¿no? Bloqueo de la IgE usando un anticuerpo monoclonal, corticoides y, bueno, antiinterleucina 5 también, que son algunos anticuerpos que se pueden usar para bloquear algunas citocinas asociadas a este tipo de cuadros. Vamos a hablar ahora de la hipersensibilidad de tipo 2, ¿ya? Denominada también citotóxica o citolítica. ¿Ya? En este tipo de respuesta citotóxica o citolítica tenemos anticuerpos IgM o IgG que se unen a la superficie celular o tisular, ya matriz extracelular. El mecanismo de lesión es, bueno, la respuesta inflamatoria causada por la opsonización de estos anticuerpos hacia los fagocitos, la activación del complemento, reclutamiento de fagocitos, y hay una alteración en la respuesta celular debido a las respuestas o a las señales inflamatorias que se lanzan durante este proceso. ¿Ya? La respuesta citotóxica o citolítica implica anticuerpos IgM o IgG en la superficie de la matriz celular o en la superficie de células. Estos anticuerpos activan el complemento y otros efectores inflamatorios que inducen daño a nivel celular, ¿ya? Pueden ser causados posteriormente por fagocitos o por células matadoras naturales que poseen receptores para el fragmento Fc de la inmunoglobulina G. El antígeno regularmente puede ser un componente de la membrana o una sustancia externa, un apteno que se ha fijado a una proteína de membrana, ¿ya? Las células efectoras poseen receptores de inmunoglobulina y los usan para unirse a anticuerpos que están ligados a un tejido determinado, ¿no? La activación del complemento genera una lesión que induce lisis sobre la célula diana o sobre el tejido sobre el que se ha fijado el anticuerpo. Regularmente, cuando ejerce efecto algún fagocito sobre un antígeno microbiano, pues se liga, induce, opsoniza, genera la fagocitosis y se destruye el agente infeccioso. Pero cuando en las respuestas de hipersensibilidad de tipo 2, el anticuerpo se liga a la superficie de una matriz celular o un tejido, el fagocito se une a través del fragmento para inmunoglobulina G, pero tiene una fagocitosis frustrada y lo que hace es liberar sus granulaciones tóxicas sobre el tejido, ya causando daño. Una vez que se ha sensibilizado el individuo, un contacto posterior con el antígeno causa muerte celular, ya sea por lisis, por fagocitosis, ya por la citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpos, ¿no? Y estos anticuerpos también opsonizan a las células y activan el complemento. Entonces esto genera productos que opsonizan células que facilitan la fagocitosis a través del receptor para inmunoglobulina o a través de los receptores para complemento. Ya los anticuerpos atraen a otros leucocitos que se unirán al receptor para inmunoglobulina o a los receptores de complemento, liberando productos intermedios de inflamatorios y, bueno, induciendo a nivel tisular, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones comunes que se ven o los cuadros comunes en las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2? Respuestas denominadas aloinmunitarias, ya como las denominadas reacciones de isoinmunización, reacciones transfusionales o incompatibilidad de Rhesus. Ya, por ejemplo, en la incompatibilidad de Rhesus, cuando lo vamos a mencionar en las diapositivas un poquito más adelante, aquellos niños que nacen RH positivos, que nacen de una mamá RH negativo, las reacciones de transfusionales cuando
se dan, por ejemplo, perdón, la producción o cuando hay transfusiones de grupos sanguíneos diferentes a los nuestros, los anticuerpos naturales que tenemos pues van a actuar sobre las membranas o sobre los antígenos presentes en membranas de eritrocitos que no corresponden a nuestro tipo o nuestro tipo de antígeno eritrocitario. Trasplante de órganos, ya reacciones autoinmunes ahí asociadas a respuestas de hipersensibilidad de tipo 2 y reacciones de hipersensibilidad citotóxica frente a fármacos. En las transfusiones sanguíneas incompatibles hay un receptor sensibilizado frente a antígenos de eritrocitos del donante, ¿no? La respuesta o la reacción hemolítica en el recién nacido, la incompatibilidad de Resus, la madre se sensibiliza con eritrocitos fetales. Y en las anemias hemolíticas, bueno, está sensibilización a eritrocitos propios, ¿ya? Hablemos un poquito de las respuestas o las reacciones de isoinmunización. Los antígenos de membrana, que son pues más representativos, están del sistema ABO y dominan, ¿no? Los anticuerpos A y B, ¿no es cierto? Se producen en individuos que no tienen ni el antígeno A ni el antígeno B a nivel eritrocitario. Entonces, estos individuos producimos isohemaglutinina IgM contra el antígeno A y contra el antígeno B. Si nos transfunden hematíes de tipo A o de tipo B, estos anticuerpos anti-A, anti-B naturales que nosotros tenemos en circulación, pues actuarán contra estos antígenos, ¿ya? Y cubrirán esta isohemaglutinina, estos eritrocitos. Entonces van a causar una hemólisis eritrocitaria. En las respuestas de isoinmunización o incompatibilidad de Resus, el grupo RH también es un sistema de antígenos eritrocitarios representativo. Una madre que no expresa este antígeno, una RH negativa, se puede sensibilizar si gesta un bebé RH positivo. Esto durante el nacimiento de su primer niño o de su primer hijo, ¿ya? Los anticuerpos formados después de la sensibilización, ¿no? Serán de tipo IgG en la madre, ¿ya? Y atravesarán la placenta si es que la madre se embaraza nuevamente de un bebé RH positivo, ¿no es cierto? Entonces van a causar problemas para el segundo bebé, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace regularmente a la mamá cuando el niño es RH positivo después del nacimiento y ella es RH negativo después del nacimiento? Para evitar esta sensibilización, porque estos eritrocitos fetales pasan a la circulación materna, lo que se hace es se le aplica un antisuero, ¿ya? Un antisuero anti-RH, ¿no es cierto? Y este antisuero lo que hace es destruir estos eritrocitos y evita que, o sea, no le da tiempo a la madre de que se sensibilice, así se evita que la próxima vez, pues la mamá, con el próximo embarazo se vaya a sensibilizar, ¿ya? Los hematíes del feto reaccionan con anticuerpos maternos produciendo la enfermedad hemolítica del recién nacido. Entonces la profilaxis es con anticuerpos anti-RH administrados a la madre RH negativo. Inmediatamente nace su niño RH positivo, permite que los eritrocitos fetales que quedan en la circulación postparto sean destruidos y evitamos que se sensibilice a la mamá. Eso se hace después del primer niño, del segundo, del tercero o de los niños que tengo, ¿ya? Para evitar la sensibilización. Acá está. Entonces, se coloca el anti-D para eliminar esto y no tendremos ese riesgo en un segundo parto. Una prueba que la van a hacer en hematología, es el test de Kuhn para detectar anticuerpos en eritrocitos de un paciente, ¿ya? Si el anticuerpo está presente en los eritrocitos, aglutina con la antiinmunoglobulina humana. Y si no hay el anticuerpo, pues no habrá aglutinación, ¿no es cierto? Que es lo que hacen en hematología, ¿ya? El otro tipo de hipersensibilidad, en el caso de trasplante de órganos, se dan los rechazos a injertos, ahí se denomina el rechazo hiperagudo, ¿ya? Cuando
el receptor del órgano tiene anticuerpos preformados contra la superficie del tejido donado o trasplantado. Ya estos anticuerpos preformados pueden ser citotóxicos y, bueno, inducir la adherencia de macrófagos o células matadoras naturales. Esto se previene haciendo pruebas en los pacientes previo al trasplante para detectar estos anticuerpos, ¿ya? Contra antígenos, generalmente van dirigidos contra antígenos de histocompatibilidad. Se llama detección de anticuerpos anti-HLA, ¿no? En el paciente que va a recibir el trasplante. Se dosa estos anticuerpos, ¿no? Si encontramos anticuerpos contra antígenos del donante, pues no se le puede trasplantar un órgano al paciente, ¿ya? Y ese rechazo hiperagudo se da en horas posterior al trasplante, ¿no? Entre menos de 12 horas ya el paciente va rechazando el órgano por la presencia de estos anticuerpos, ¿ya? Por eso es que no es conveniente trasplantar si el paciente ya está sensibilizado contra antígenos del donante. Las reacciones autoinmunitarias, en el caso de enfermedades autoinmunes, están las anemias hemolíticas autoinmunes, tiroiditis de Hashimoto, ya donde producimos anticuerpos contra tejidos en la superficie de la tiroides, síndrome de Cook-Pasteur o glomerulonefritis autoinmune, producimos anticuerpos a nivel de glomérulo renal, fiebre reumática, ya que eso se debe a producción de anticuerpos dirigidos contra estructuras presentes a nivel de corazón y a nivel de mucosa renal por una reacción cruzada entre el antígenos presentes en Streptococcus beta hemolítico, grupo A, y algunos antígenos presentes pues, en el huésped, ¿no? En el hombre. Está la anemia hemolítica autoinmune, donde producimos anticuerpos reactivos que se detectan en reacciones en caliente o en frío, ¿no? Están las reacciones a fármacos, ¿ya? Los fármacos se unen a componentes presentes en el organismo y sufren conversión en moléculas que son antigénicas, se convierten en aptenos o en antígenos. En este tipo de respuesta citotóxica a fármacos, el anticuerpo que prevalece es el anticuerpo IgG, ¿no? Contra estos fármacos, ¿ya? Estas imágenes son algunas imágenes de inmunofluorescencia que se utilizan, por ejemplo, para la detección de autoanticuerpos dirigidos contra superficies tisulares, en el pénfigo, que afecta a nivel de piel, ¿no es cierto?, o en algunos anticuerpos antineutrófilos, ¿ya? En el caso de los fármacos, se absorbe, le habíamos dicho, a membranas celulares, y estos anticuerpos se unen al fármaco activando el complemento. Otro mecanismo es que se forma un complejo fármaco-anticuerpo, y este fármaco se absorbe al eritrocito o a las células y también activa el complemento, o el fármaco se puede unir a las membranas celulares, disminuyendo o interrumpiendo la tolerancia normal a estos tejidos y generando la producción de anticuerpos frente a estos tejidos, como en el caso de la superficie de los grupos sanguíneos, ¿no? Entonces, son estos los mecanismos y las formas de presentación de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 2, ¿no? Que involucran respuestas autoinmunes, ¿no? Las mediadas por inmunocomplejo o por complejos inmunes son las respuestas de hipersensibilidad de tipo 3, ¿ya? En este caso, los complejos, el que media la reacción son complejos inmunitarios formados por antígenos y anticuerpos circulantes, ¿ya? El mecanismo de lesión es la activación del complemento y el reclutamiento y activación de leucocitos. Ya estas respuestas mediadas por inmunocomplejos aparecen en horas, ya posterior a la formación o a la activación del depósito. Estos complejos se depositan en vasos sanguíneos, en membranas basales, activan el complemento e inducen agregación de plaquetas, ya dando lugar a una lesión vascular y tisular. ¿Ya? Hay 3 grupos, ¿ya?, que se pueden dar de este tipo de respuesta.
Generalmente se debe a una infección persistente que origina una constante producción de anticuerpos que al entrar en contacto con el antígeno que está circulando en sangre o linfa, pues generan depósitos antígeno-anticuerpo o complejos antígeno-anticuerpo. Enfermedades autoinmunes también, donde se forman depósitos de complejos antígeno, autoantígeno y autoanticuerpos, y aquellas causadas por la inhalación de materiales antigénicos, ¿ya? El antígeno es inyectado vía intradérmica, ya, o inoculado vía intradérmica. Se puede combinar ya con un anticuerpo específico en la sangre y generar estos inmunocomplejos que luego se van a depositar en las superficies tisulares a nivel de mucosas, por ejemplo, ¿no? Entonces estos complejos, al depositarse, activan el complemento, inducen la agregación plaquetaria, activan la migración de células inflamatorias, mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, activan la activación de estas células genera la liberación de sustancias inflamatorias, amina vasoactivas. Esto induce la migración de macrófagos, la producción de interleucina 1 y factor de necrosis tumoral a nivel local, por ejemplo, que son potentes citocinas inflamatorias, ¿no? Entonces, esto va a afectar el flujo regular a nivel de tejido, ya a nivel de mucosa, y bueno, genera una reacción inflamatoria que va a inducir daño tisular, ¿ya? La activación del complemento genera, como les decía, ese daño tisular, y si este tipo de complejos son persistentes a nivel vascular, ya a nivel de mucosa, pues causarán un daño permanente a tejido, generando enfermedad, como es lo que sucede en el caso de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Donde hay complejos antígeno autoanticuerpos, ¿ya? Ya dijimos que intervienen en esta los anticuerpos IgM e IgG. Los antígenos pueden ser solubles, ¿ya? Y pueden ser endógenos o exógenos, ¿ya? Tenemos antígenos intrínsecos como los tumorales, ácidos nucleicos, inmunoglobulinas propias, ¿ya? Y entre los externos, pues proteínas externas, fármacos, estructuras de microorganismos, ¿no? En el caso de que la reacción de hipersensibilidad se deba a una infección persistente. En las infecciones persistentes hay una respuesta de anticuerpos leve, y esto da lugar a una enfermedad por inmunocomplejo donde hay depósitos de antígenos, anticuerpos frente a microorganismos responsables de lepra, de sífilis, en el paludismo, en la fiebre hemorrágica del dengue, ya se dan este tipo de respuestas, en las hepatitis virales, en las endocarditis infecciosas por estafilococos también son comunes este tipo de complejos persistentes que causan pues reacciones de hipersensibilidad de tipo 3. En el caso de las enfermedades autoinmunes, la producción persistente de anticuerpos lleva a que se formen inmunocomplejos, ya que se depositan en tejidos, como en el caso de la artritis reumatoidea, en el caso del lupus eritematoso sistémicos, en la poliomiositis, en las glomerulonefritis autoinmunes, en la glomerulonefritis postestreptocócica, donde les comentaba, hay una respuesta cruzada entre antígenos del microorganismo con antígenos presentes a nivel del glómerulo renal, ¿no? También tras la inhalación de antígenos externos, extrínsecos, ya en el caso de que uno esté por condiciones laborales en un ambiente donde regularmente se trabaja con ciertas sustancias, por ejemplo, que se observan a nivel pulmonar, ya a nivel bronquial, tras la inhalación de materiales antigénicos presentes en plantas, en hongos o en algunos animales, ya, y están muchos de estos asociados a reacciones de hipersensibilidad tipo 3 asociadas a algunas actividades laborales, ya como la enfermedad del granjero,
causada por Aspergillus, el de que cuidador de palomas, el cuidador de ratas, el lavador de quesos, ¿no? Donde pues uno está aspirando constantemente sustancias antigénicas en el medio externo de trabajo y esto pues se va acumulando a nivel bronquial, ¿no? Eso, bueno, hay formas de prevenirlo utilizando pues protección, elementos de protección individual en los ambientes laborales. Ya, bueno, este es otro cuadrito para recordar entonces cómo se lleva a cabo este tipo de respuesta de hipersensibilidad de tipo 3, ¿no? Estos complejos se depositan a nivel de membrana, a nivel tisular y activan pues la reacción inflamatoria. Y las reacciones de tipo 4, ya les decía, es mediada por células. Ya los linfocitos CD4 y CD8 están como mecanismos patológicos asociados a este tipo de respuesta y macrófagos activos y la lisis que se ejerce en la célula por actuación de las citocinas, pues son los mecanismos de lesión y daño. La reacción inflamatoria es mediada por células T o linfocitos T. En esto se estimula células efectoras ya específicas que van dirigidas contra un determinado antígeno y bueno, una vez que se une, pues activan macrófagos e inducen una respuesta inflamatoria a nivel tisular, ¿ya? Según el mecanismo involucrado, puede estar relacionado a linfocitos de tipo Th1 y macrófagos activos o estar mediada por linfocitos CD8 o citotóxicos. Hay 3 variantes de este tipo de respuesta 4. Está la denominada hipersensibilidad de contacto, las reacciones de tipo tuberculina y la hipersensibilidad granulomatosa, que está asociada mayormente a algunas enfermedades infecciosas, ¿ya? Como lepra, tuberculosis, por mencionar algunas. Se observa reacciones excesivas frente a microorganismos o frente a sustancias químicas, ¿no? Las citocinas cumplen un rol importante, ¿ya? Activan células endoteliales, reclutan monocitos y leucocitos y convierten los monocitos en macrófagos activados. El mecanismo que se da es, bueno, hay una fase de sensibilización, ya el apteno o la proteína forman un complejo que es transportado desde la dermis hacia el interior, es captada por las células dendríticas, ya las células de Langerhans a nivel de piel interiorizan el antígeno, maduran, migran a través de los vasos linfáticos eferentes hasta el ganglio linfático, donde es presentado el péptido, ya, a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? A los linfocitos, y pues se activa y genera pues ya una respuesta o se sensibiliza la célula frente a ese antígeno, ¿ya? Luego, en una segunda etapa, el linfocito sensibilizado reaccionará contra el antígeno, provocando daño a nivel tisular que se puede manifestar entre 24 a 48 horas posterior. Las células activas por el antígeno producen citocinas, ya generalmente los linfocitos CD4 y algunas otras células CD8 también pueden estar involucradas. Entonces, en cuestión de 12 horas hay una migración de linfocitos hacia la zona local donde se encuentra el inóculo del antígeno y en 48 horas pues ya se ha cubierto de macrófagos, células de Langerhans que migran desde la epidermis hacia la zona o el sitio de inoculación, ¿no es cierto? Activando y generando pues una reacción inflamatoria y edema. Las citoquinas, prostaglandinas ya son importantes, son claves en estas reacciones complejas, ¿ya? Son producidas a partir de la activación de los linfocitos CD4, a partir de la activación de los queratinocitos, macrófagos y células a nivel endotelial. ¿No? Se libera una cascada de citocinas, estas activan a los linfocitos CD4, inducen la expresión de moléculas del inmunoreceptor basadas en tirosinas que estimulan ya queratinocitos, y esto induce también la activación de otras células, ya como macrófagos que son atraídos hacia la piel y que son altos productores de citocinas proinflamatorias que inducen la migración pues, de más células hacia el lugar del inóculo del antígeno. Ya.
Acá podemos ver una forma cómo se puede presentar a nivel tópico este tipo de respuesta de hipersensibilidad de tipo 4. Se ve una zona eczematosa, por ejemplo, a nivel de muñeca, que es posterior a sensibilización al níquel. Algunas personas, por ejemplo, son sensibles al níquel que se encuentran en algunas joyas o en algunos indumentos cromados que utilizamos, ¿no es cierto? Como la correa del reloj. Y esto no se da el día que uno usó el reloj, sino al segundo o tercer día que uno se ha quitado el reloj, o a los botones de los jeans o de algunos pantalones que contienen botones cromados, o algunas otras blusas. Ahora se usan algunos implementos, ¿no es cierto?, en la ropa que pueden llegar a causar alergia, incluso en la ropa interior, ¿no? La alergia puede confirmarse aplicando el posible alérgeno, ya con concentraciones y excipientes adecuados en la parte superior de la espalda, ¿no? Como un parche, ¿ya? Y esa reacción positiva se puede lecturar entre 24 a 48 horas posterior a la aplicación del parche, ya no es inmediato. Perdón, les decía, este otro tipo de respuesta es la reacción de tipo tuberculina, ya que, bueno, hay una sensibilización previa o una inmunización primaria, ya con el antígeno, generalmente un antígeno microbiano. Después de un tiempo, de unas 2 semanas, uno puede hacer una provocación, es decir, inocular vía intradérmica una pequeña cantidad de ese antígeno y hacer la lectura entre 24 a 48 horas posterior a la inoculación. Se forma un abón o una pápula, ya de más de 5 centímetros de diámetro, que es pues indicativo de que hay una reacción positiva, ¿no? O una sensibilización positiva. Se han usado por muchos años la prueba de PPD, que es para la tuberculina, para ver si hay sensibilidad frente a la tuberculosis. Está la de leishmanina, en leishmania, la paracoccidioidina, para apoyar en el diagnóstico de algunas micosis, por ejemplo, como el paracoccidioides, pero no están ya tan vigentes este tipo de pruebas porque muchas veces, bueno, en el medio nuestro sobre todo, conseguir estos antígenos es un poquito complejo, ¿ya? Acá vemos una imagen, por ejemplo, de algunas reacciones de hipersensibilidad 4 frente al látex, ¿no es cierto? Ya cómo se forma el granuloma. Ya esta respuesta tuberculina, les decía de la diapositiva anterior, es clásica, ya para evaluar la inmunidad celular frente a antígenos microbianos como el Mycobacterium, como la Leishmania, como el Paracoccidioides, ¿no? Si hay un estímulo antigénico continuo, en el lugar de la inyección del antígeno soluble se va a producir una reacción granulomatosa, ¿no? Que confirma la hipersensibilidad de contacto, hipersensibilidad 4. No hay normalmente hay una presentación de antígenos en la superficie del macrófago que tiene bacterias o virus fagocitados. Ya estos se activan por las citocinas derivadas de los linfocitos T para promover la muerte de gérmenes intracelulares en los lisosomas presentes en el macrófago, ¿ya? Se dan este tipo de reacciones a microorganismos, ya lo mencioné en lepra, ¿ya? Por Mycobacterium leprae, Mycobacterium tuberculosis, en la esquistosomiasis, y el patógeno estimula de manera persistente la activación de macrófagos para limitar la infección y eliminar el estímulo, pero esta activación de macrófagos y el deseo de destruir estas células que están infectadas por el microorganismo, pues causa destrucción a nivel tisular, ¿ya? Entonces daña el tejido y es responsable este tipo de respuesta retardada del daño que se da a nivel de piel, a nivel de pulmón, por ejemplo, en el caso de lepra y tuberculosis, en caso del esquistosoma a nivel hepático, ¿no? Otras enfermedades infecciosas asociadas a reacciones de tipo 3, bueno, en el caso de los esquistosomas, ¿no? Se dan las dermatitis de contacto, ya mencionamos lo más común es látex o productos niquelados, la enfermedad de Crohn, ya que es a nivel inflamatorio
a nivel del intestino, y en el caso de la esclerosis múltiple también, donde el antígeno es una proteína básica de mielina que activa linfocitos TH1 y macrófagos y causa una lesión que desmieliniza las neuronas, ¿no? Y es una enfermedad neurodegenerativa de tipo autoinmune, ¿no? Basada en una respuesta de hipersensibilidad de tipo 4, ¿no? Entonces hay distintas formas en que podemos encontrar este tipo de respuestas de hipersensibilidad. Ya no sé si hay preguntas antes de pasar a otro tema. Ahora, bueno, está un poquito intensa la clase. Tenemos, creo, esta y la próxima semana para poder avanzar, ¿no? Ya, si no hay preguntas, yo voy a ir presentando el tema siguiente. Ya, si tienen preguntas, pueden interrumpir en el, cuando vean necesario. Ya vamos a hablar de autoinmunidad, ¿ya? La autoinmunidad, ya lo mencionaba, es una condición, perdón, la autoinmunidad es una condición, perdón chicos, un momentito ya. Ya una alteración de la respuesta inmune en el que el individuo desarrolla una respuesta contra sustancias propias, ¿no? Y se debe a linfocitos T o linfocitos B autorreactivos que generan la producción de anticuerpos o células autorreactivas contra un determinado antígeno propio. ¿Ya? Es causa o resultado de la ruptura aquellos mecanismos que mantienen la tolerancia a lo propio, ¿no? Entonces, esa respuesta autoinmune puede desarrollarse o desembocar en una enfermedad autoinmunitaria cuando ese proceso es constante y contribuye a causar un daño permanente en el tejido, ¿ya? Porque tenemos una respuesta autoinmune natural que se da, pues, frente a determinados detritos celulares o sustancias y que es transitoria, que puede ser transitoria, pero si es permanente, llega a causar enfermedad. ¿Cómo definir la respuesta autoinmune como patológica? Cuando hay una reacción autoinmune, cuando esta respuesta autoinmune no es secundaria al daño en un tejido y cuando hay ausencia de otra causa que defina la enfermedad, ¿ya? La autoinmunidad patológica indica la pérdida de tolerancia a lo propio, ¿no? Y hay activación de células T y B contra antígenos propios. La autoinmunidad fisiológica se da regularmente, ya con autoanticuerpos naturales contra detritos celulares, lo mencioné, como control de respuesta inmune, pero eso es transitorio. Si prevalece esa respuesta autoinmune, si prevalecen esos anticuerpos a lo largo del tiempo, pues se convierte en una enfermedad autoinmune, ¿ya? Que se da mayormente en individuos genéticamente susceptibles y cuya expresión clínica puede darse modificada por las condiciones ambientales, ya por el estilo de vida, ¿ya? O puede no darse si es que, bueno, hay condiciones protectoras para el individuo. ¿Qué criterios hay para definir una situación clínica como enfermedad autoinmune? Según los postulados de Witebsky, tiene que haber evidencias directas, ya, por ejemplo, la transferencia de enfermedad mediada por anticuerpos y por células autorreactivas, ya, esto hablamos si hacemos transferencia hacia otro animal cuando trabajamos con animales de experimentación, pero si no tenemos animales de experimentación, pues hay evidencias indirectas, la detección de autoanticuerpos, detección de células autorreactivas, disponibilidad de un modelo animal para poder desarrollar la enfermedad cuando estamos estudiando una entidad autoinmune nueva, ¿ya? En el caso de nuestro medio, pues nosotros nos apoyamos para el diagnóstico de esta enfermedad con la identificación de autoanticuerpos, ya que para ello utilizamos distintos métodos de laboratorio, pruebas inmunoenzimáticas, pruebas de inmunofluorescencia, ya pruebas de quimioluminiscencia, que vamos a hablar hoy en el laboratorio, que apoyan y que aportan para poder diagnosticar esta enfermedad o hacer seguimiento al paciente.
Están las evidencias circunstanciales, también según los postulados de Witebsky. Asociación con otras enfermedades en el mismo individuo, infiltración de linfocitos con formación de tejido linfoide, ¿ya? Asociación con alelos de histocompatibilidad u otros genes, ¿ya? Y cuando hay una respuesta favorable a un tratamiento inmunosupresor. ¿Cuáles son las características generales de las enfermedades autoinmunes? ¿Ya? Tendencia a la agregación familiar, mayor incidencia en el sexo femenino, ¿sí? Hay mayor porcentaje de enfermedades autoinmunes en las mujeres, se cree por una situación o condición hormonal, curso crónico, remitente y con exacerbaciones, es decir, la enfermedad no tiene cura, ¿ya? Se puede presentar con altas y bajas, con el tratamiento se controla, pero si uno no sigue el tratamiento, una vez que se presenta la enfermedad, pues puede, al suspender el tratamiento, hay recidivas, vuelve la enfermedad, ¿ya? Y bueno, mantiene la capacidad de respuesta, ¿no? ¿Qué factores influyen? Hay una condición genética, ya que puede involucrar o puede dar la mayor predisposición a ciertos individuos a desarrollar estas enfermedades. Hay asociación con moléculas o alelos de histocompatibilidad con antígenos HLA, por ejemplo, el HLA-DR3 está asociado a diabetes de tipo 1. Individuos que presentan este tipo de antígenos, pues, tienen más predisposición. La miastemia gravis y la cirrosis biliar primaria está asociada a antígenos HLA-DR4, ¿ya? Y el HLA-DR1 o DR3, perdón, el HLA-DR4 está asociado a artritis reumatoidea y el DR15 a esclerosis múltiple. Mimetismo molecular también. Muchos microorganismos tienen similitud estructural con ciertas moléculas presentes en nuestro organismo y esto puede desembocar en que posterior a una enfermedad infecciosa desarrollemos una condición o una enfermedad autoinmunitaria, como sucede en la fiebre reumática, ya que se da posterior a una infección por estreptococcus beta hemolítico grupo 1, ¿no es cierto? Entonces, que no se da esto en todos los individuos, ¿no? Tampoco. Modificación de estructuras en las moléculas de histocompatibilidad, como sucede con el HLA-27, en la espondilitis anquilosante y deficiencia en la presentación de antígenos. Hay genes que regulan esto fuera de las moléculas de histocompatibilidad, como el CTLA4, asociado al reconocimiento de los linfocitos, de reconocimiento antigénico en el linfocito, ya con el receptor CD80, CD86, que es responsable de transducir las señales de inhibición, por ejemplo, cuando hay presentación de autoantígeno. Los genes PTPN22, ya que regula la señalización del receptor de antígeno del linfocito T, el CD40, que regula la respuesta en la célula B, y otros autoantígenos como insulina, el receptor para hormona estimulante de la tiroides también, que puede inducir en determinadas circunstancias la producción de autoanticuerpos contra este receptor y es responsable de causar tiroiditis autoinmune, hipertiroidismo autoinmune o la enfermedad de Graves, que es parte de uno de los temas de exposición que ustedes tienen, ¿no? Genes asociados a enfermedad autoinmune, está el gen aire, FOXP3, ya que son genes reguladores de la respuesta T, genes asociados como el FAS y el FAS ligando, que son responsables de inducir apoptosis celular, y algunas genes que codifican factores del complemento. Factores ambientales, factores físicos, contacto con sustancias que inducen la producción de radicales libres, con radiación, por ejemplo, ya la radiación solar también nos expone, nos predispone más, traumatismos, factores químicos, infecciones, ya como producción, que inducen la producción de interferón, ya mencionamos el mimetismo molecular, ya algunas neoplasias también van asociadas a enfermedades autoinmunes y factores hormonales, por lo que se expresan más estas enfermedades, pues, o se presentan más en las mujeres, ¿ya? Según su etiología, según su causa,
pueden ser enfermedades autoinmunes primarias por factores genéticos debido a deficiencias o fallas a nivel genético, y las secundarias, que son de causa conocida, como consumo de fármacos, posinfecciosas o por algún tipo de neoplasia. Y están las idiopáticas, que no se sabe por qué, pero se presentan como algunas trombocitopenias, por ejemplo, idiopáticas, que se presentan en algunos individuos, ¿no? Están las autoinflamatorias, donde hay fallas en mecanismos tolerogénicos a sustancias propias. Según su distribución, según su ubicación, las enfermedades autoinmunes pueden ser sistémicas, donde la presencia de un autoanticuerpo circulante puede ser patogénico o no, y está dirigido contra antígenos presentes en todo el cuerpo, no son específicos de ningún órgano. Y están las órgano-específicas, donde la respuesta inmune va dirigida contra un único órgano, glándula o tejido, ¿ya? Se puede catalogar estas órganos específicas de acuerdo al órgano involucrado. Están las tiroiditis, están las enfermedades autoinmunes hemolíticas, las del sistema nervioso, ¿no? Dependiendo del órgano involucrado. Están las mediadas por anticuerpos, dependiendo del mecanismo involucrado, donde hay anticuerpos dirigidos contra proteínas expresadas en membranas de células diana, que tienen un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 2, ¿no? Las anemias hemolíticas autoinmunes, púrpuras trombocitopénicas idiopáticas, anemia perniciosa, síndrome de Gould-Pasteur, donde hay autoanticuerpos contra antígenos presentes en tejido sanguíneo, en plaquetas, ¿no? Y a nivel de glomérulo renal. Mediadas por anticuerpos, miastenia gravis, hay anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, que induce, pues, inhibe el movimiento voluntario del músculo esquelético, y la enfermedad de Graves, donde hay autoanticuerpos contra el receptor de la hormona de la tiroides. Esto causa un hipertiroidismo autoinmunitario, ¿ya? En la enfermedad de Graves, vamos a hablar así brevemente, hay una excesiva liberación de hormona tiroidea porque hay un anticuerpo dirigido contra el receptor de la hormona estimulante de la tiroides. Estos anticuerpos IgG estimulan al receptor a producir hormona tiroidea, y esto genera, pues, un hipertiroidismo que se caracteriza por temblor, insomnio, alteraciones en el ritmo cardíaco, exoftalmía, ¿no? Y bueno, se puede encontrar en las pruebas de laboratorio el autoanticuerpo contra este receptor. Están los mediados por mecanismos de hipersensibilidad tipo 3, como en el caso del lupus, ¿ya? Que se generan anticuerpos antinucleares, y el lupus es, por ejemplo, sistémico, ¿ya? Expresa vasculitis, afecta a varios órganos, a nivel de piel, a nivel renal, a nivel articular. Hay fiebre, artralgia, erupción de piel, problemas cardíacos, renales, a nivel pulmonar. Vamos a encontrar anticuerpos dirigidos contra antígenos propios, disminución en la concentración del complemento, porque como está activo constantemente se ve disminuido, complejos inmunes, ¿no es cierto? Una de las manifestaciones comunes es la piel, a nivel de la cara, el eritema en alas de mariposa es muy característico del lupus eritematoso. Ya se presenta, fíjense, desde la infancia, también en la adultez, aunque afecta más a las mujeres. Y esta otra forma de lupus, que es el discoide, como vemos acá, se forman lesiones tipo disco, eritematosas. Esto que se ve acá es producto de una biopsia, se ha tomado parte de un tejido para poder analizar, ¿no? Y buscar los complejos. Ya, entonces, nuevamente acá, otra eritema en alas de mariposa, ya que es común en el caso del lupus eritematoso sistémico. Se investigan autoanticuerpos, ya como anticuerpos antinucleares, anticuerpos antinucleoproteínas, anti-DNA, anti-RNA, anticuerpos contra histona, anticuerpos nucleares extraíbles, ¿ya? Y bueno, antiguamente ya no se usa tanto, pero se hace la investigación de células LE, que son macrófagos que han fagocitado restos apoptóticos celulares, ¿ya? No es muy sensible esta prueba, la menciono porque quizás la van a escuchar en algún momento, pero lo ideal en este tipo de patología autoinmune es la serología y la identificación de marcadores serológicos con los autoanticuerpos específicos, ¿ya?
otros autoanticuerpos que son importantes detectar en el caso del lupus, que tiene muchas variantes, ¿ya? Dentro de la clasificación de lupus, ¿no? Entonces, contra factor de coagulación, contra colágeno, contra membrana basal glomerular, está el factor reumatoideo también, se utilizan pruebas ELISA, está la inmunofluorescencia, por ejemplo, estas son algunas imágenes de inmunofluorescencia, ustedes hicieron la semana pasada inmunofluorescencia, no alcanzamos ya a ver al microscopio que tenemos en el laboratorio, ¿ya? Entonces podemos ver acá las imágenes, ¿ya?, de una reacción positiva. Esto es en el caso del lupus, son anticuerpos antinucleares. Fíjense estos puntitos que se ven acá, este círculo es el núcleo de las células EP2 que se usan como antígeno para la búsqueda de anticuerpos antinucleares, y este es un patrón que se denomina moteado, ¿ya? Nucleolar, porque estos puntitos, bueno, son nucleolos. Y estos que se ven son células en división, que están en proceso de división, bueno, y hay anticuerpos anticromatina, ¿no? Este es un patrón nucleolar, ¿ya? Este es el núcleo y estos son los nucleolos que se han teñido por los anticuerpos antinucleolares. Entonces uno puede identificar diferentes patrones dependiendo de los tipos de anticuerpos que encontremos. La diabetes mellitus es otro tipo, la tipo 1 es un tipo de enfermedad autoinmune asociada a una reacción de hipersensibilidad de tipo 4, ya hay un desorden en el metabolismo de la glucosa, ¿no es cierto?, que se da por destrucción de las células beta en los islotes de Langer, que son las responsables de la producción de insulina, ¿no? Entonces este tipo de diabetes mellitus tipo 1 también insulino dependiente, ¿no?, porque no llega el paciente a producir insulina propia. La tiroiditis de Hashimoto es otra enfermedad autoinmune, está mediada por una respuesta de hipersensibilidad de tipo 4 también. Aquí es un hipotiroidismo autoinmunitario porque hay destrucción del tejido tiroideo, ¿ya? Porque hay células sensibilizadas contra tejido tiroideo. Entonces acá podemos encontrar anticuerpos, antitiroglobulina y que están asociados a este tipo de patología, ¿ya? La esclerosis múltiple, que es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso, encontramos linfocitos CD4 sensibilizados contra proteína básica de mielina, ¿no? Y están otras enfermedades asociadas a la piel, como la psoriasis, por ejemplo, donde hay un incremento en el número de células de la piel y una secreción exacerbada de citocinas inflamatorias como interleucina 17, interleucina 22 e interferón gamma, ¿ya? La artritis reumatoidea es otra de las enfermedades autoinmunes comunes en niños y adultos, ya afecta articulaciones, produce inflamación, dolor, tumefacción, ya puede terminar en la deformación o destrucción de articulaciones y va acompañada de vasculitis y daño a nivel de piel, ¿no? Y uno de los marcadores, bueno, acá podemos ver algunas enfermedades. Yo estoy pasando rápido esto porque lo vamos a ver la próxima semana en sus exposiciones, ¿no? Un marcador importante en el caso de la artritis reumatoidea, bueno, es el factor reumatoideo, pero los anticuerpos anticitrulinado o el anti-CCP ayuda a confirmar el caso de artritis reumatoidea, ¿no? Eso lo vamos a ver en detalle la siguiente semana. ¿Cuáles son las etapas en la patogenia de una enfermedad autoinmune? Se generan células autorreactivas, hay una falla en la tolerancia a lo propio, falla en células T reguladoras, presentación de autoantígenos en tejidos periféricos y la formación de centros germinales en los tejidos dianos, ¿ya? Y acá vemos algunos patrones que no quería dejar pasar, más que todo esto corresponde al laboratorio. Cuando identificamos autoanticuerpos tenemos que usar como antígenos células, células de diferentes tejidos, dependiendo de la patología del tipo de enfermedad autoinmune que busquemos o que estamos identificando. Entonces, en el caso de lupus, artritis, se usa bastante las células EP2, que es una línea continua celular humana, de un tumor humano, y en esto se identifican patrones dependiendo
del tipo de anticuerpo que tenga el paciente, ¿no? Si hay anticuerpos contra el núcleo, anticuerpos anticitoplasmáticos, anticuerpos contra el uso mitótico, pues vamos a encontrar diferentes patrones que se observan en la inmunofluorescencia, marcando ya y formando imágenes diferentes que pues el clínico, el médico, o perdón dicho, el bioquímico pues debe estudiar y debe entrenarse para poder realizar las lecturas en el caso de la inmunofluorescencia, ¿ya? No sé si hay alguna consulta. Creo que con eso terminamos con el tema. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda que tuviesen? Doctora, disculpe, buenos días. Una consulta. Pasa que yo no tengo grupo y hay otras chicas que tampoco tienen grupo. ¿Será que en laboratorio hablamos ahora en la tarde? Ya, en laboratorio hablamos. Y lo siento si no tuvieron grupo, búsquense, porque hemos hecho el grupo hace más de 3 semanas. Y debieron saber que se formó grupos. Entonces, ya hemos asignado los grupos. No pueden unirse a los grupos que ya están hechos, porque ya están designados con actividad. Ya tendrían que buscar los que no vinieron, los que no hicieron grupo, y bueno, asignarles temas de posición, ¿ya? Por favor. Pero ahorita no podemos resolver aquello. ¿Ya? Lo vemos en laboratorio. Me queda cortito este tema, ¿ya? Sobre trasplante y rechazo, no quiero dejar pasar. En realidad es una introducción bastante así sencilla, básica sobre trasplante, que es algo que necesitan saber. Los trasplantes es la transferencia de un órgano o tejido de una persona a otra, de una zona del cuerpo a otra, ¿no es cierto?, para reemplazar un tejido dañado por cualquier circunstancia que pueda darse para el receptor del trasplante. Y la clasificación que se da de acuerdo al sitio o al lugar del trasplante es en ortópico, cuando se transfiere a una zona receptora normal, como trasplante de corazón, trasplante de córnea, y heterotópico cuando transferimos a una zona anormal, como sucede en los trasplantes renales, donde el paciente pues se le inocula o se le coloca un tercer riñón al receptor. De acuerdo a la relación genética entre donante y receptor, el trasplante puede ser autotrasplante o autoinjerto cuando el donador y el receptor son la misma persona, ¿ya? Y se dan con los trasplantes de piel, con de sangre. Algunas personas se donan su propia sangre. El riesgo de rechazo es nulo en el caso del autotrasplante o autoinjerto. El isotrasplante o isoinjerto, conocido también como injerto singénico, se da entre individuos que son genéticamente idénticos, ¿ya? Entre los humanos se da entre mellizos, y el rechazo inmunológico pues no es o inexistente. Y está el tipo más común del trasplante, que es el injerto halogénico o el aloinjerto, donde individuos de la misma especie con constitución genética diferente ya pues pueden presentar, ¿no?, como donador y receptor. Es lo más común, y el riesgo de rechazo inmunológico pues es elevado, es latente, ¿no? Y está el xenotrasplante, donde el donador y el receptor son de diferentes especies. Aquí también hay un riesgo de rechazo inmunológico, ya que implica pues que hay que hacer tratamientos no tradicionales para evitar el rechazo, ¿no? Generalmente se usan cerdos, ya como otra especie, para poder en ellos, pues cerdos modificados genéticamente, obvio, ¿no? Criados en laboratorio para este tipo de xenotrasplante, y se han probado con algunas válvulas cardíacas, ¿ya? Entonces acá en este cuadrito vemos los diferentes tipos de trasplante: autoinjerto, ya, isoinjerto cuando son genéticamente idénticos, y el aloinjerto entre individuos genéticamente diferentes de la misma especie, y el xenoinjerto entre individuos de diferente especie con riesgo de rechazo elevado. Los donantes se clasifican como donante vivo y donante cadáver. Donante vivo puede donar riñón, pulmón, segmentos hepáticos, médula ósea, sangre de cordón umbilical o algunos progenitores hematopoyéticos, partes del tejido óseo. El donante cadáver puede donar riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas, intestinos, córneas, huesos,
válvulas cardíacas, piel o segmentos vasculares, ¿ya? Es importante recalcar que la donación es voluntaria, ¿no? El donante cadáver debe ser un donador voluntario o su familia aceptar la donación de órganos posterior al fallecimiento del donante, ¿ya? ¿Qué antígenos son importantes? ¿Ya? Hay una especificidad de antígenos que comprometen un rechazo inmunológico y esto está sujeto a un control genético. Los trasplantes entre individuos singénicos no son rechazados, pero entre individuos halogénicos sí van a presentar rechazo, mayormente asociado a los antígenos de histocompatibilidad o a los antígenos HLA, que son los que estimulan la reactividad, ¿ya?, que desarrolla el receptor del trasplante hacia el órgano donado. Se ve involucrado en esto células CD4, CD8, linfocitos B estimulados por los linfocitos T para producir anticuerpos contra el trasplante, ¿no? Aquí para recordar, los antígenos HLA hay de clase 1, de clase 2, ¿ya? Hay una frecuencia elevada de linfocitos T que reconocen el injerto, el tejido trasplantado en el donante, ¿ya? Y se da un modelo de densidad alta. Las células T reconocen moléculas de histocompatibilidad extrañas y con baja afinidad e independiente del péptido que presenten, ¿no? Reconocen la molécula extraña en el donador. Entonces desarrollan una respuesta directa contra estas moléculas de histocompatibilidad, ¿ya? Por otro lado, el otro modelo es que las células T reconocen péptidos derivados de las proteínas del huésped normales, que no son polimórficas, y que se unen a las moléculas de histocompatibilidad extrañas, ya estimulando de esta forma a los linfocitos T, ¿no? Una respuesta frente a estos antígenos. Y otras respuestas reconocen antígenos de histocompatibilidad secundaria. Ya hay una respuesta indirecta de los linfocitos T que reconocen las moléculas de histocompatibilidad del donante que están procesadas y presentadas por las células dendríticas a los linfocitos T del receptor. Entonces, son vías por las cuales se puede sensibilizar el receptor de un trasplante. ¿Qué complicaciones tiene un receptor de trasplante? Ya lo hemos mencionado, el rechazo es una de las primeras complicaciones, ¿no? O riesgos, que puede ser hiperagudo, agudo o crónico. Y está la enfermedad de injerto contra huésped, donde en el caso más que todo de trasplante de médula ósea es como que el tejido rechaza al receptor, ¿ya? Cuando hay demasiada inmunosupresión en el paciente. Para evitar el rechazo se inmunosuprime al paciente, ¿ya? Para que no haya rechazo al trasplante se disminuye o se atenúa la respuesta inmune usando medicamentos. Y está también otro riesgo inminente en el caso de los trasplantes, el riesgo de infecciones. Al estar inmunosuprimido el paciente, pues hay riesgo de que presente infecciones por microorganismos oportunistas, ¿ya? Entonces, los pacientes inmunosuprimidos es una población que corre riesgo, ¿no? Los pacientes inmunosuprimidos trasplantados es una población que corre riesgo, pues, de padecer enfermedades por microorganismos oportunistas. Por eso recordarán que durante el COVID era un grupo de pacientes pues, que había que cuidar bastante, ¿no es cierto? Porque tenían una patología o una condición de base que lo predispone a que cualquier enfermedad o infección pues le genere un problema grave, que no es similar a nosotros que somos inmunocompetentes, ¿ya? En el rechazo de trasplante está, bueno, ¿cuál es el mecanismo? Hay un receptor, respuesta humoral celular, a los antígenos del trasplante, que generalmente son los antígenos de histocompatibilidad, ¿no? Los antígenos HLA, que están ligados al complejo mayor de histocompatibilidad, y también los antígenos del grupo ABO son importantes que sean compatibles para el previo a la recepción de algún órgano, ¿no? En la reacción de injerto contra huésped, ya podemos ver que los linfocitos del órgano trasplantado reconocen como extraños antígenos en células del huésped e inician una respuesta inmune contra este. Cuando hay una excesiva inmunosupresión, ya esto sobre todo en el caso de pacientes que están exagerados
moderadamente inmunosuprimidos, pues más que todo en trasplante de médula ósea, el receptor del trasplante no puede responder, pero sí el órgano trasplantado, ya las células en el órgano trasplantado pueden llegar a rechazar, ¿no? Al paciente, ¿ya? El rechazo hiperagudo que habíamos mencionado se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos preexistentes en la circulación del receptor del trasplante y que se unen a antígenos a nivel del endotelio vascular del donante. Está mediado por una reacción de hipersensibilidad de tipo 2, ¿no es cierto? Que lo hemos mencionado ahora, ¿ya? Entonces, estos anticuerpos que están presentes en el receptor, al entrar a la circulación del órgano donado, pues reconocen antígenos ya presentes en el donador y inducen la formación de una respuesta inflamatoria que caracteriza por, bueno, activación de plaquetas, agregación plaquetaria, se forma trombos y un rechazo que se da en horas posterior a la recepción del trasplante, ¿ya? Entonces se evita esto identificando o haciendo pruebas para verificar si el receptor del trasplante no está sensibilizado contra algún antígeno de histocompatibilidad del donador, ¿ya? El rechazo agudo ya se da por la presencia de células T efectoras, ¿ya? Que inducen la formación de anticuerpos contra el tejido del donador, ¿ya? Esto se da pues, algunos meses posterior a la formación, a la recepción del órgano, ¿no? Es un proceso que se desarrolla posterior a la donación. Entonces también hay una sensibilización de linfocitos T contra antígenos presentes en el donador del órgano, ¿ya? Y estas células T del receptor pues sensibilizan a linfocitos B para que se formen anticuerpos y se dé el rechazo agudo, ¿ya? Y esta es la reacción celular donde el huésped, bueno, la reacción de huésped contra el injerto, intervienen linfocitos T, reaccionan frente a antígenos del trasplante, ya es una reacción de hipersensibilidad retardada, hay destrucción del trasplante que se puede dar en días o meses después del injerto, hay un infiltrado mononuclear con formación de edema, ¿no? Y que puede revertirse si hay un tratamiento inmunosupresor. Está el rechazo crónico, ¿ya? Que se caracteriza por que se forma fibrosis, hay una pérdida de la estructura normal del órgano donado que se da a lo largo de, puede ser años posterior a la recepción del trasplante, ¿no? Este rechazo crónico se ha ido disminuyendo a lo largo de los años con el tratamiento inmunosupresor que se aplica a los pacientes trasplantados y que evita pues este tipo de respuesta inflamatoria que genera la formación de fibrosis en estos tejidos trasplantados, ¿ya? Para asegurar la supervivencia del trasplante hay que hacer pruebas de compatibilidad de grupos sanguíneos, compatibilidad de antígenos HLA, ya hay mayor probabilidad de éxito si los antígenos de tipo HLA tipo 1 son similares y hay buena compatibilidad con los antígenos de tipo 2. Se hacen pruebas de cultivo mixto de linfocitos para poner en evidencia incompatibilidad de antígenos de clase 2 y descartar otro sistema, ¿no? de incompatibilidades. Se ve también la compatibilidad en el grupo Lewis de los grupos sanguíneos, en el RH también se investiga, aunque no es relevante, ¿no? Y se debe descargar la presencia de anticuerpos en el plasma del receptor, ¿no? Para que no esté sensibilizado contra antígenos del donante, ¿ya? Entonces, algunas pruebas requeridas, tipificación de antígenos HLA 1, 2, grupos sanguíneos, pruebas cruzadas linfocitarias, detección de anticuerpos HLA, ¿ya? Esto se hace con paneles de sueros, son pruebas especiales que no se hacen en todos los laboratorios, ¿ya? Entonces acá hay descrito, no lo voy a leer porque les voy a dar un trabajito, un tema para que presenten un poquito antes del examen sobre trasplante, ya lo voy a subir hoy por la noche, respecto a los antígenos del trasplante, ¿no? Y la importancia, ¿ya? Y bueno, técnicas de tipificación que también no voy a describir porque las van a
trabajar en el tema de investigación que les voy a dar, ¿ya? Entonces hay la detección anti-HLA, también o prueba PRA, ¿ya? Que detectan los anticuerpos anti-HLA. ¿Cómo yo puedo sensibilizarme contra otro HLA? Generalmente los pacientes trasplantados pues deben tener transfusiones recurrentes, ¿no es cierto? Algunas son embarazadas multíparas o mujeres multíparas que han tenido muchos embarazos o muchos abortos, y ahí uno se puede sensibilizar, o si el paciente ha tenido un trasplante previo también, ¿ya? Entonces, bueno, hablemos de la inmunosupresión para evitar el rechazo del órgano trasplantado, ¿ya? Se debe suprimir la respuesta inmunológica en el receptor del trasplante, ¿ya? Se administran fármacos, ¿no es cierto? Inmunosupresores, antiinflamatorios, corticoides, que van a disminuir la inmunidad humoral y celular, ¿ya? Se aplican esteroides junto a azatioprina, ¿ya? Que inhiben la secreción de citocinas, inhiben el óxido nítrico, inhiben la expresión de moléculas de adhesión, inducen apoptosis en linfocitos y eosinófilos. Efectos secundarios obviamente tienen estos inmunosupresores, ¿no? Los comunes en los corticoides, obesidad troncular, retención de líquidos, pueden inducir diabetes, desmineralización. El hecho de estar inmunosuprimido predispone también a desarrollo de enfermedades infecciosas oportunistas en estos pacientes. Se usa la ciclosporina, ya que inhibe la proliferación y activación de linfocitos T, inhibe la producción de interleucina 2, que es un proinflamatorio, se inhibe la presentación de antígenos, la producción de factores de necrosis tumoral, se usa junto a otros fármacos, ¿ya? También la ciclosporina. Y bueno, también estos pacientes deben hacer pruebas o evaluaciones regulares para ver la función hepática y renal, ¿ya? Porque pues, son medicamentos que se toman a diario, ¿ya? No una, sino más de una vez al día, y requieren pues, un control de las funciones metabólicas, ¿no? Tacrolimus, ya desde origen fúngico, actúa de forma similar a la ciclosporina, ¿ya? Y se usa sirolimus también, que es inhibidor de los linfocitos T, ¿no? Y que es antiproliferativo de estas células T. Está el metrotexato, ácido micofenólico, ¿ya? Que inhibe la enzima que produce la síntesis de purina y da lugar a la maduración de los linfocitos a nivel de médula ósea. Azatriopina también, que inhibe los ácidos nucleicos en los linfocitos T, ¿no? Ciclofosfamida, ya que inhibe también la división celular, por mencionar algunos medicamentos que son inhibidores del sistema inmunológico y que inducen inmunosupresión. Bien, chicos, yo les agradezco por su atención y les agradezco por la paciencia. Ya ha sido bastante intensa la clase, así que los temas ya están en el aula virtual, ya están en el Classroom, ya les he puesto anoche para que puedan trabajar. Y del tema último de trasplante, les voy a dar un pequeño trabajo práctico para que puedan desarrollar, ya para poder ver con más detalle y también apoyar un poquito en que pues lean un poquito más y puedan tener la oportunidad de aumentar un poquito la nota. De los temas de exposición hablamos hoy por la tarde, ya en la clase de laboratorio. Probablemente no empecemos 3:15, ya probablemente empecemos 4. Yo les voy a enviar después de las 2 de la tarde el enlace para el grupo A1, ¿ya? Ahora les voy a preguntar en el chat. Hoy no hay, tengo entendido que los laboratorios académicos están cerrados. Para mí sería magnífico si podemos hacer una sola clase con los dos grupos, porque es lo mismo que voy a ver. Así cuido un poquito mi voz, ya estoy un poco delicada de la voz. Entonces lo voy a plantear en el grupo, por favor, ¿ya? Les agradezco mucho y les dejo porque sé que tienen otra clase ahora, ¿ya? Nos vemos por la tarde.